Para esta clase. Ya, desde ahora se está grabando la clase entonces. Ya, vamos a comenzar. No se escucha, profe. ¿Se escucha? Ya vamos a empezar al principio. ¿Se escucha ahí? No, profe. ¿No? No se escucha nada, profe. No, ¿No se escucha nada? no, nada. No, No, nada. Vamos a ver qué hacemos con... esto es lo... Vamos a ver. Se ve pero no se escucha, ¿cierto? Exacto, se ve pero no se escucha. Se ve y no se escucha, profe. Se ve y no se escucha, ya. Ahora sí. Compartir sonido. A ver. ¿Para qué sirve la historia? Ahí sí, Consejos ¿cierto? que vienen Sí, desde profe, sí. tiempos muy remotos. Ya. Les pido entonces que Sí. silencien ahora sus micrófonos Sí, para ahí que sí. y pongamos atención al video, ¿ya? Vamos. ¿Para qué sirve la historia? Consejas que vienen desde tiempos muy remotos hablan de la historia como maestra de la vida. Pero ¿nos ha servido de algo aprender historia? Hasta la fecha hemos aprendido a transportarnos a grandes velocidades, comunicarnos al momento desde y hacia cualquier lugar del mundo. Conocemos mucho sobre la vida de nuestro planeta, empezamos a escudriñar nuestro universo e iniciamos el entendimiento de la vida misma con los descubrimientos genéticos. Sin duda, nuestra capacidad de aprender es enorme. ¿Por qué no hemos aprendido a vivir en paz? ¿Por qué no aprendemos a ser justos? ¿Quién nos enseñó a creer que era natural que unos humanos vivan con todos los privilegios y otros sin cubrir sus necesidades? Y si se dice que el pueblo que no sabe su historia está condenado a repetirla, ¿tiene la historia como maestra de la vida algunas respuestas? Cuando pensamos en la historia, es probable que la imaginemos como una simple narración muy larga, en la que todos están de acuerdo acerca de cosas que ocurrieron hace tanto tiempo que no tienen nada que ver con nuestras vidas. Pero en realidad, la historia es importante en nuestras vidas. Nuestra historia personal es parte de una historia más grande. Lo que hacemos a diario está condicionado por todo lo que pasó antes, y esas actividades también van construyendo la historia todos los días. Por otro lado, la historia forma parte de nuestra vida porque la aprendemos en las escuelas, aunque esas dos historias no parecen juntarse siempre. El contarse historias unos a otros para compartir experiencias vitales es un proceso esencial para comunicar y recrear de todos esos valores, costumbres y significados que llamamos cultura. Sin embargo, no hay una historia única y verdadera. Las fuentes de la historia son muchas y diversas, que van desde el propio hogar, la escuela, medios de comunicación, iglesias y más. Fuentes con distintos enfoques y estilos, y también con diferentes intenciones. Cuando la historia, ya con mayúsculas, se vuelve propiedad de las instituciones, se convierte en un instrumento de poder. Por eso, lo más común es que la difusión del conocimiento histórico responda a los intereses de quienes difunden o se proponen enseñar su versión de la historia, ya sea en la escuela, la televisión u otros medios. Por eso, la historia que se escribe para los libros escolares suele ser muy diferente a la realidad. Entonces, ¿es posible encontrar respuestas en la historia? ¿Respuestas 100% ciertas? No. Pero sí experiencias que pueden explicarnos cómo actuamos a diario y en el futuro referentes que debieran ser tomados en cuenta en cada decisión que tomamos. Enterarnos de que lo que sabemos de historia puede no ser 100% cierto nos ha confundido más. Si es así, ¡excelente! La historia con sus modos de escribirla, difundirla y aprenderla se nos presenta como un proceso confuso y complejo, plagado de opiniones, inconsistencias y contenidos no siempre completos. Hay que desconfiar de las historias que se... Perdón, no la escuché. ¿Se corta el audio? Por lo menos a mí no, profe, no hay problema. Ah, ya. Pero después no importa. Después por último le mando el video para que lo puedan ver, que igual es cortito. Ya, vamos a continuar y después vamos a pasar la diapo. presentan como las únicas verdaderas.
para conocer otras versiones, siempre sabiendo que lo único seguro es la incertidumbre. Y estar seguros de esa incertidumbre ya es una certeza de la que podemos partir. Curiosamente. Este fue el video introductorio para acceder a la clase de hoy. Ya le doy la bienvenida a las personas que están entrando a la clase. Mi nombre es Leonel Uribe, no soy Andrés Montenegro como se lee, sino que él es el dueño en este caso, el dominio de esto que es el Zoom. ¿Ya? Y esto es lo que vamos a ver ahora. Una introducción general de qué es la historia. ¿Ya? Como vimos en el video, la historia es una ciencia. ¿Ya? Vamos a pensar siempre la historia como una ciencia. Y lo que vamos a ver dentro de este año es eso. Cómo una ciencia como la historia va a estudiar los hechos que ocurrieron en el pasado y que obviamente repercuten en nuestro presente. ¿Ya? Muchas de las cosas, yo creo que el 99% de las cosas que pasaron en el pasado repercuten directamente en nuestra vida hoy en día. ¿Ya? En todo ámbito de la vida, en todo ámbito de la vida. Entonces, eso es el punto de base para partir esta clase de hoy día. Entonces vamos a ver ahora, y por favor les pido que silencien los micrófonos, los que tienen los micrófonos encendidos, por favor. Mientras admito más personas que aparecen. Ya. Entonces, ¿qué es la historia? ¿Qué es la historia? La historia es una ciencia que nos enseña a conocer nuestro pasado, los hechos más importantes que el hombre ha realizado desde su aparición en la Tierra, intentando darles una explicación según la evolución o desarrollo de lo que han seguido. Por favor, les vuelvo a repetir que por favor silencien sus micrófonos, los que tienen el micrófono abierto, porque hacen una interrupción a la clase, por favor. Y si no, yo los voy a silenciar si es que no saben ya, los estoy revisando, ya ahí está. Ya, entonces, ¿qué es la historia? Vamos a partir de la base que la historia es una ciencia. ¿Ya? La historia es una ciencia, ¿por qué? Porque se basa en un estudio de algo. En este caso, de los hechos que ocurrieron en nuestro pasado. Y obviamente los hechos más importantes que el hombre ha realizado desde su aparición en la Tierra. ¿Ya? Entonces, la historia va a estudiar los hechos más importantes del hombre o de la mujer que han ocurrido en la historia de la humanidad. ¿Ya? Y eso, en este caso, el estudio de la historia va a estar marcado por un antes y un después. Ya vamos a avanzar. Después, esta clase va a quedar grabada, así que para que los que quieran tomar nota, vayan tomando nota solamente de lo esencial o de lo más importante. Ya vamos a avanzar. ¿Ya? Vamos a avanzar. Ya. ¿Qué es la historia? La historia recoge nuestro pasado que sirve para configurar el presente y transmitirlo a las generaciones futuras. O sea, la historia va a recoger el pasado, ¿cierto? Para configurarlo y llevarlo hasta el presente y obviamente mantenerlo para las generaciones futuras. Si en 50, 100 o 200 años más estudian nuestro presente, van a estudiar obviamente lo que está pasando hoy en el mundo. La guerra de Rusia con Ucrania, el tema del alza del petróleo, el aceite en el caso de nuestro país, el tema del cambio del clima, el problema de la lluvia que teníamos hasta ayer que ya llovió. Entonces siempre la historia va a recoger nuestro pasado para configurar el presente y también el futuro. O sea, es muy importante saber lo que pasó en el pasado para entender nuestro futuro. Es esencial. ¿Ya? La historia entonces de una civilización está constituida por la historia de cada persona. Hay muchas interpretaciones de la historia y nos interesa siempre conocer la verdad, ¿cierto? Como veíamos en el video, muchas veces la historia puede ser interpretada, ¿ya?
Muchas veces la historia que nosotros conocemos, la que se trabaja en los libros del colegio, no es exactamente como realmente pasó, pero la historia se encarga como ciencia de que sea lo más cercana a la realidad posible. Ya eso es importante, que la historia sea lo más pura y objetiva posible. ¿Ya? Como les dije anteriormente, siempre va a haber un antes y un después en el estudio de la historia. Y este antes y después se marca con un hito, ¿ya? Que va a ser muy importante. En este caso, la escritura. Esto es importante que lo anoten. La escritura va a ser lo que marque el devenir histórico, o lo que va a marcar un antes y un después dentro de la historia. ¿Por qué? Porque gracias a la escritura vamos a poder registrar lo que está pasando en esos momentos para que quede para la posteridad, o sea, para el futuro. Gracias a la escritura vamos a tener un idioma universal donde dejar registrados los hechos que estamos viviendo. Entonces la escritura va a ser una parte importantísima y fundamental de la historia. ¿Ya? Por favor, las personas que se ven integrando para que se integren con el micrófono en silencio, por favor. Gracias. Súper. Ya. Vamos a avanzar entonces. Voy muy rápido, hasta el momento vamos bien. ¿Me están escuchando, cierto? ¿Sí? Ya. Ustedes me dicen, ¿voy muy rápido o vamos bien? Va bien, profe. Ya, súper, que necesitaba eso. Ya, muchas gracias. Yo les pedí que tuviera el micrófono apagado, pero ahora le estaba pidiendo para ver cómo vamos. Ya. Vamos a avanzar entonces. Los distintos hechos cronológicos. Esto es muy importante, ¿ya? Porque lo que vamos a ver hoy día es el tiempo y el espacio de la historia. Desde el principio se ha tratado de medir el tiempo y de poner fechas a los hechos. La cronología es la ciencia auxiliar de la historia que se encarga de fechar y datar los hechos históricos y determinar su orden, ¿ya? El tiempo y el espacio es fundamental en la historia. Siempre debemos tener un tiempo y un espacio histórico. O sea, un tiempo me refiero a la fecha en que se dio el hecho histórico y un espacio, el lugar físico donde este ocurrió. Por ejemplo, si yo digo el descubrimiento de América fue el 12 de octubre de 1492. Ahí estoy dando una fecha y que en este caso es el 12 de octubre de 1492, y se dio en Centroamérica, y estoy dando ahí un espacio físico. O sea, estoy dando un espacio y un tiempo histórico. Siempre en historia tiene que haber un espacio y tiempo, o sea, un tiempo para saber en qué fecha se ubicó el hecho histórico y un espacio para saber en qué lugar geográfico este hecho se realizó. ¿Ya? Y para esto se van a utilizar los siguientes conceptos. Era, que se utiliza para precisar hechos históricos, lo suficientemente importantes para tomarlos como punto de partida y empezar a contar el tiempo antes y después de ellos. ¿Ya? En historia también se va a marcar la era, o sea, se va a marcar la historia antes de una era y después de una era. Para esto se hizo o se marcó un punto de inflexión dentro de la historia, y este fue el nacimiento de Cristo. Por eso acá abajo dice la era cristiana. Nuestra civilización occidental toma la fecha del nacimiento de Cristo como punto de referencia para empezar a datar nuestra civilización. ¿Cierto? A usted en el colegio le hacían hacer una línea de tiempo y al medio un circulito o una flechita y ponían un punto de partida. ¿Ya? Y ponían hacia atrás, de eso era antes de Cristo, después de eso era después de Cristo, y el nacimiento de Cristo lo marcaban como año cero. ¿Ya? Eso se hizo para delimitar los hechos históricos dentro de una era. ¿Ya? Después de eso vamos a pasar a la división más específica de los hechos. Y estas van a ser por siglos, ¿ya? Es la división más frecuente que se utiliza si se toma el nacimiento de Cristo como año cero de nuestra era. Y por eso vamos a tener el siglo I, que es del año 1 al 100, el siglo II, del año 101 al 200 y así, ¿ya? Nosotros hoy en día estamos en el siglo XXI después de Cristo, ¿cierto?
nuestro año es 2022, pero corresponde al siglo XXI. Los siglos se van a enumerar en números romanos y los años en números arábigos. ¿Se recuerdan que a ustedes en el colegio les enseñaron los números romanos, o la mayoría, y nos hacían marcar los siglos de los hechos históricos con números romanos? ¿Cierto? Eso todavía se usa y se utiliza el número romano como algo universal para señalar los hechos históricos por siglo. ¿Ya? Los años y siglos anteriores a Cristo se encuentran en manera decreciente, ¿cierto? Y para los años antes de Cristo se usa la sigla AC, antes de Cristo, y para después de Cristo, DC, ¿cierto? Hay otras unidades de tiempo que no son tan exactas, pero también se usan en historia. Como les dije, vamos a utilizar diferentes tipos de medida en historia. Un siglo van a ser 100 años. Una época es un periodo inconcreto de tiempo que se caracteriza por una manera propia de vivir, pensar, concebir un estilo artístico, etc. También vamos a hablar de una época, ¿ya? Como un periodo de un tiempo inexacto, pueden ser 10, 20, 30 o 50 años, que va a marcar a una generación. Más abajo lo que estamos hablando, generación. La generación va a ser un conjunto de personas nacidas alrededor de una misma fecha que están sujetas a la influencia de acontecimientos parecidos. Una generación entonces van a ser un periodo de 30 años aproximadamente. ¿Cierto? Entonces vamos a ir con un siglo, 100 años, un milenio, 1000 años, una generación, 30 años, una década, 10 años, y un lustro, 5 años. Un lustro, si no lo han escuchado, un lustro son 5 años. ¿Ya? Perdón. Ya. Profesor, ¿se puede devolver un poquito para tomar apuntes? Ya, esta clase va a quedar grabada, así que igual la pueden después revisar y tomar apuntes, pero lo importante es que escriban lo más importante de cada diapositiva, ¿ya? En este caso, que una época es un periodo inconcreto de tiempo y una generación es aproximadamente 30 años, ¿ya? Lo que estoy haciendo con esta clase hoy día es situarlos en el tiempo y espacio histórico para que después todo lo que veamos en adelante sea más fácil para ustedes, porque la historia en general se sitúa siempre como un hecho histórico dentro de un espacio y de un tiempo. Profe, ¿Ya? tengo una duda, no tengo los libros de historia. Ya. ¿Usted dónde es? Soy de Coya. Ya, sí, Andrés tenía que entregárselo a ustedes dentro de este periodo, Ya. pero no importa. Entonces, para los que no tienen el libro, desde la otra semana vamos a trabajar en el libro ya. Vamos a tomar esta clase como introductoria y les voy a dejar algunas cositas para que vamos trabajando, porque ya desde la próxima clase vamos a trabajar netamente en la materia que va a entrar en los exámenes, ya, que es lo que nos importa. Y así no perdemos como tanto tiempo explicando o haciendo clases de cosas que quizás no van a preguntar en el examen, que de igual manera las voy a ver, pero no tan específicamente, porque la materia es mucha y la que entra en el examen es poca. Entonces, como ya tenemos la experiencia de saber más o menos lo que entra en cada examen, vamos a ir trabajando en lo específico, más que lo general. ¿Ya? Vamos a avanzar. Utilidad del estudio de la historia. Para poder analizar un hecho histórico, necesitamos situarlo en el tiempo, saber cuándo ocurrió, lo que les comentaba antes, ¿cierto? Es preciso estudiarlo, comprenderlo y compararlo con otros hechos históricos para poder evaluarlo y analizarlo. Y debemos situarlo en el tiempo, pues de esta forma pasa a ser considerado historia. Y de esto se encarga lo que vimos anteriormente, que es la cronología. Heródoto, el historiador griego llamado padre de la historia, denominó a la cronología junto a la geografía los ojos de la historia. Estas dos ciencias auxiliares de la historia son fundamentales para saber el cuándo y el dónde del hecho histórico. Y obviamente van a representar el espacio y el tiempo, ¿ya? Con el ejemplo que yo les daba anteriormente, siempre los hechos históricos de nuestra vida los vamos a situar en una fecha y en un espacio. En este caso en un tiempo y en un espacio histórico. Por ejemplo, yo, o algún hecho histórico que me haya marcado en mi vida, por ejemplo, fue mi estudio universitario. Yo entré el año 2007 a estudiar licenciatura en Historia en Viña del Mar, ¿ya? En ese ejemplo que le acabo de dar,
están las dos cosas que estamos viendo, que es el tiempo y el espacio. El tiempo es la fecha aproximada en que se dio el hecho, como yo les di el ejemplo, entré a estudiar historia el 2007, y el espacio fue en la quinta región de Chile, ¿ya? Entonces siempre nosotros vamos a utilizar el tiempo y el espacio histórico en lo que vamos a hacer, ¿ya? En el caso de la historia, siempre, ¿ya? Recuerden que, como vimos en el video anterior, el estudio de la historia y la historia en particular es muy importante de estudiar porque los hechos del pasado van a repercutir siempre en nuestro presente y obviamente también en nuestro futuro, ¿ya? Entonces, vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Periodización de la historia. Aquí ya vamos a entrar a un poco de materia más específica que necesito que vayan tomando los apuntes necesarios, porque ahora vamos a ver las épocas en las que se divide la historia, ¿ya? Para facilitar el estudio de la historia, se divide en periodos o edades, que son épocas de duración desigual, que están determinadas por características o rasgos parecidos, ¿ya? Cuando uno estudia historia en el colegio, siempre la van a dividir, la vamos a estudiar por periodos o por las edades o épocas, ¿cierto? Y esto es lo que vamos a ver ahora, las edades de la historia o las épocas en que se dividió la historia, ¿ya? Las épocas en las que se divide la historia. Vamos a la primera, la prehistoria, ¿ya? La primera edad o época histórica va a ser la prehistoria. La prehistoria. Esta va a ser el periodo más largo y se extiende desde la aparición del hombre sobre la tierra hasta que aparecen los primeros documentos escritos, que es en el 5000 al 4000 a.C., ¿ya? La prehistoria se va a llamar así porque antes de esta época no existía un registro uniforme de la historia, o sea, no existía todavía la escritura, ¿ya? Aunque sí hay que ser, se me fue la palabra, hay que ser más justo y decir que sí existían algún tipo de registro en esta época, pero no eran escrituras uniformes, o sea, no eran universales ni eran conocidas por todos como escritura, sino que las personas en la prehistoria representaban lo que ellos vivían mediante dibujos, mediante señas, mediante jeroglíficos, que eran unas formas que tenían que descifrar y solamente conocían ellos, o también otros conocidos como geoglifos, que son unas representaciones que se hacían en la tierra, ¿ya? Entonces se va a llamar prehistoria porque se da antes del comienzo de la escritura, o sea, en el periodo prehistórico, ¿ya? Entonces nuestra primera época va a ser la prehistoria, que se da entre el año 5000 y 4000 antes de Cristo. Recuerden que el antes de Cristo, esta época se va a dar de forma decreciente, ¿ya? Mientras más cerca del antes de Cristo va a ir disminuyendo. En cambio, del después de Cristo hacia adelante, o del año 0 hacia adelante, va a ir en forma creciente, o sea, aumentando, del año 1 en adelante, ¿ya? Activen sus micrófonos porque voy a preguntar algo. Hasta acá, dudas, consultas, voy muy rápido, ¿están entendiendo más o menos lo que estamos Un viendo? poquito rápido porque no alcancé Un poquito a anotar rápido, algunas profe. cosas. ¿Qué creo que no alcanzan a escribir? Del principio. La anterior a esa. Ah, ya, es que lo otro no era, como les digo, no era tan importante, pero la periodización de la historia era para facilitar el estudio de la historia. La idea es que ustedes ya vayan a, ya como está en la enseñanza media, sé que estamos recién empezando, pero la idea es ir tomando más apuntes que escribiendo textualmente todo lo que aparece, ¿ya? Porque como ya están en enseñanza media, hay que ir solo tomando apuntes y ustedes mismos van discriminando qué es lo más importante y qué no. Y eso les va a servir después cuando quieran seguir estudiando tercero y cuarto, o ya cuando quieren entrar a estudiar a un instituto, o a hacer un curso o a la universidad, ¿ya? Porque el profesor no les va a preguntar, ¿ya escribieron? ¿Ya terminaron? No, él va a ir avanzando, pero vamos a ir de a poco, ¿ya? Pero por eso les digo, después si quieren se la envío esta o algo similar que tengo, porque esta la tuve que trabajar en línea.
que no tenemos yo creo que, bueno, yo por lo menos no tengo tiempo como para estar revisando en internet, por eso un poquito más de tiempo Ah, para ya. tomar apuntes, por Ya, favor. ya. Pero como les digo, aquí solamente tienen que escribir que la historia se divide por etapas o periodos o edades. Y es el periodo que estamos viendo ahora. Ya el primer periodo de esta etapa es el que estábamos viendo antes, que es la prehistoria. ¿Ya? En este caso es la prehistoria, lo que estamos viendo recién. ¿Ya? Vamos a avanzar. ¿Qué hora es? Ah, igual tenemos tiempo. Ya. Ya, vamos a avanzar un poquitito, ¿ya? Ya, vamos a avanzar. Como les dije antes, la prehistoria. La prehistoria es el periodo más largo y se extiende desde la aparición del hombre sobre la Tierra hasta que aparecen los primeros documentos escritos en el año 5000 a.C. al año 4000. ¿Ya? Lo que les estaba comentando sobre esto era eso, que la prehistoria es el periodo que se da antes de la escritura principalmente. ¿Ya? Y tiene que ver con en este caso, la aparición de los primeros hombres sobre la Tierra, después de que fueron evolucionando, fueron viviendo en un principio como nómades, luego como sedentarios, o sea que se movían buscando una comida, y luego se empezaron en este caso, a ir quedando en los lugares más específicos o en lugares que fueran más cómodos o más simples para ellos, principalmente donde hubiera río, o sea, donde hubiera agua, donde hubieran lugares para recolectar frutos, ¿ya? O también donde hubieran lugares donde existiera un refugio o una comida. Y ahí fue donde empezaron a hacer una vida sedentaria. O sea, pasaron de una vida nómade, que era moverse de un lugar a otro buscando una comida, refugio y agua, a establecerse en un lugar. Y ahí es donde empieza la prehistoria. En ese cambio del hombre nómade al hombre sedentario. De estar yendo de un lugar a otro a establecerse en un lugar, a hacer una civilización, ¿ya? Ese es el periodo de la prehistoria. La prehistoria. ¿Ya lo escribieron? Sí, yo sí. Ya, ya. Vamos a Yo avanzar. no. Ya esperemos entonces unos minutitos para que escriban la prehistoria. La prehistoria. Nosotros en primero y segundo nos vamos a situar principalmente en la edad, vamos a estudiar mm, la edad antigua, un poco de los pueblos originarios de nuestro país, de América, y Mira, después vamos a... ¿Puedes silenciar el micrófono, por favor? Y se escucha. Ahí sí, gracias. Nosotros vamos a ver en historia principalmente, vamos a empezar con los pueblos originarios de nuestro país, luego los pueblos originarios de América, y luego vamos a avanzar desde la independencia de Chile hasta el periodo de 1900. Eso es lo que se ve principalmente en primer y segundo ciclo. También se ve un poco de política, un poco de educación cívica, ¿ya? Eso principalmente. Ya vamos a avanzar. Luego de la prehistoria viene la edad antigua, ¿ya? Luego de la prehistoria viene la edad antigua. Desde la aparición de los primeros documentos escritos, lo que les comentaba antes, hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, a finales del siglo V después de Cristo, ¿ya? En esta época se da la edad antigua. Y este cambio fue bastante grande. Se pasa de vivir, como les decía, en cuevas de forma sedentaria, a vivir ya en ciudades, ya a vivir en una civilización. En esta época nace la civilización griega y más tarde la romana, ¿ya? Empiezan con la idea de una polis, de una ciudad, ¿ya? La idea de vivir en una civilización y vivir civilizadamente. Nace también el concepto de democracia en esta época, el demos, que es la democracia, o sea,
que ellos pueden elegir un representante por voluntad popular. Y también nacen acá muchas ciencias como la matemática, como la filosofía, ya como el álgebra, entre otras. Pero principalmente nace la filosofía y la historia como ciencia en esta época. Ahí ustedes pueden ver representada por el Partenón y acá por las pirámides de Egipto. Todo se da en esta época aproximadamente a finales desde los primeros documentos escritos, como les dije, hasta el siglo V después de Cristo, que se marca con la caída del Imperio Romano de Occidente. Esta va a ser la Edad Antigua, la que viene después de la prehistoria, y que está marcada principalmente, como les dije, por Grecia y Roma como sus ejes principales, ¿ya? Grecia y Roma. Grecia como una muestra de una gran civilización y Roma como una organización tanto política como también de un imperio, el Imperio Romano, que llegó a ser el imperio más grande del mundo. ¿Ya? Por favor, silencien los micrófonos. Ahí sí, gracias. Ya. Entonces, la Edad Antigua se da después de la prehistoria y se marca principalmente, para lo que están anotando ahí, por las civilizaciones de Grecia y luego Roma, ¿ya? Que son las primeras civilizaciones antiguas, en este caso de que se tiene registro. Sí, existen civilizaciones más antiguas, los sumerios, los egipcios, ¿ya? Entre otras civilizaciones muy avanzadas, pero el tema de Grecia y Roma es lo que marca la Edad Antigua. La marca a Roma como la madre del derecho y como un imperio, y a Grecia como la cuna de la democracia de Occidente. ¿Ya? A Grecia como la cuna de la democracia. Luego de la Edad Antigua vamos a pasar a la Edad Media. La Edad Media, ¿ya? Desde que desaparece el Imperio Romano de Occidente hasta que Constantinopla cae en poder de los turcos, es donde se va a considerar como Edad Media, o el periodo que se va a considerar como Edad Media, ¿ya? Nace desde que desaparece el Imperio Romano de Occidente, que era el siglo V, hasta que Constantinopla cae en poder de los turcos en el año 1453. Pero para el mundo hispánico, en este caso los españoles y por ende también nosotros, la fecha del descubrimiento de América va a marcar la Edad Media. Para los españoles, la Edad Media empieza con el descubrimiento de América en 1492. Pero si somos más exactos, desde la caída de Constantinopla, perdón, desde que desaparece el Imperio Romano hasta que Constantinopla cae, como dije, por el Imperio de los Turcos en 1453. ¿Ya? Entonces la Edad Media va a empezar más o menos en esta época. La Edad Media va a ser una época donde se habla que es una época más oscura que la Edad Antigua. Y esto marcada principalmente por la religión. La Edad Media va a ser la edad de la religión, la época de la religión, donde Dios es el centro del mundo. Todo gira en torno a Dios, a la iglesia y a la religión. ¿Ya? En esta época también va a existir la Iglesia Católica como un poder muy fuerte dentro de no solamente el Imperio de Occidente, sino que dentro del mundo en general. La Iglesia va a ser la institución que tiene más poder en el mundo. De hecho, el poder que la Iglesia Católica tiene ahora, o en este caso tenía hasta hace algún tiempo, se dio en esta época, donde compra terrenos, compra castillos, compra indulgencias, vende perdones, ya la venta de indulgencias. Todo esto se va a dar en esta época, en la Edad Media. ¿Ya? Y que, como les dije anteriormente, también va a estar caracterizada por una época más oscura, donde el tema de la ciencia, del arte, no se ve mucho, sino que todo se centra en la religión y también se pierde la vida en ciudades, porque se va a vivir a los burgos, en este caso, como para ponerlo en contexto, como al campo.
y también va a aparecer el concepto de feudalismo, ¿ya? Todo esto se va a dar dentro de la Edad Media, ¿ya? Vamos a esperar unos 30 segundos para que terminen de escribir. Es poco, no es tanto, pero para que escriban lo más importante en este caso, que es la Edad Media. Ya, vamos a avanzar entonces. Vamos a avanzar. Después de la Edad Media va a venir la Edad, perdón, claro, después de la Edad Media viene la Edad Moderna, que va a ser el siglo de la luz o la época de la luz, la Edad Moderna. Vamos a pasar de una época más bien, como les decía, más oscura, con poco arte, con, con muy poca representación artística, muy poco conocimiento, una ciencia nula, a la época de las luces, a la Edad Moderna. La Edad Moderna va a abarcar desde el descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa de 1789, ¿ya? Y esta va a abarcar desde el siglo XV al siglo XVIII. Ya en esta época es donde se van a emprender los viajes de descubrimiento. En este caso, uno de los viajes de descubrimiento va a llegar hasta América en 1492 y van a ser nuestro continente americano. Aunque, siendo también rigurosos, los españoles, en este caso Cristóbal Colón, llegó a un lugar que ya se había descubierto hace mucho tiempo, ¿ya? Los vikingos, los chinos y los árabes sabían de la existencia de América hace casi 1000 años antes de que llegara Cristóbal Colón a América, ¿ya? Pero no lo conocían como un continente, sino que lo conocían como parte de otro territorio, pero sí habían llegado a América antes, ¿ya? En esta época, la Edad Moderna, ya Dios no va a ser el centro del mundo, sino que va a ser el hombre, ¿ya? El hombre va a ser lo más importante y es donde nace también la idea de buscar una representación constante del hombre como centro del universo, ¿ya? Van a nacer grandes artistas como Da Vinci, que es el que está acá al medio, que va a crear la Gioconda, o más conocida como la Mona Lisa, que es una de las obras de arte más famosas del mundo. En esta época también se da mucho espacio a la ciencia, a los descubrimientos. En esta época ya se deja de pensar que la Tierra es cuadrada, sino que ya se sabe que es redonda. Porque hasta esa época se pensaba que la Tierra era cuadrada. Pero no, ya se sabe que la Tierra es redonda y que el Sol, en este caso, no gira en torno a la Tierra, sino que nuestro planeta gira alrededor del Sol. Ya antes se pensaba que la Tierra era el centro del universo también y que todo el universo giraba en torno a nuestro planeta. Después, con los descubrimientos de esta época, se va a descifrar, perdón, que eso ya no era así, sino que nuestro planeta giraba en torno al Sol y a otros astros, ¿ya? Y todo esto se va a dar en esta época, en la Edad Moderna, que, como les dije, va a abarcar del siglo XV al siglo XVIII y que va a ser conocida como la época o la era de las luces, donde existe mucha ciencia, mucho arte, mucho invento. Ya en esta época se va a dar un invento importante que va a ser la imprenta, porque antes un libro antes de esta época era demasiado caro, era muy caro. Estamos hablando de, si pensamos en un libro de hoy día, si nosotros lo quisiéramos comprar en esta época, no valía menos de 2 millones de pesos. ¿Por qué? Porque los libros se escribían en los conventos, en las iglesias, por los curas, y el 90% de los libros que se escribían eran la Biblia.
Y un libro se demoraba más o menos en escribir con pluma entre 1 año y medio y 2 años, por eso era tan caro. Con la imprenta esto va a existir un cambio de esto y los libros van a bajar mucho de precio y también va a haber una fabricación en masa de libros y el conocimiento se va a expandir a más personas. Todo esto gracias a la imprenta. ¿Alguien levantó la mano? Paulina Yo, levantó la mano. profesor, consulta, dígame. cortito, la Edad Media, ¿qué siglos son? La que estaba anterior, porque ahora son del 15 al 18 y la media. Sí, la Edad Media del siglo V al siglo XV. Ah, ya, Sí, gracias. ya, de nada. Entonces, esa es la Edad Moderna. Estoy ofreciendo un Ya. sanguchito. Esa es la Edad Moderna. Vamos ahora a la última etapa o la última edad, que va a ser la edad que nosotros también estamos viviendo hasta ahora, ¿ya? Contemporánea. Que es la edad contemporánea, como dijo ahí Contemporánea. un compañero. Muy bien. Voy a bajar esto, perdón. Ya. Vamos ahora a la época o la edad contemporánea, ¿ya? La edad contemporánea va a situarse desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Esta va a ser hasta el momento una de las épocas más largas que estamos viviendo. Bueno, no más la más larga, pero como la vivimos nosotros ahora en esta época, es una de las más largas. Esto va a comprender desde el siglo XVIII hasta el siglo XXI que estamos viviendo ahora y quizás unos 5 siglos más o menos. Pronosticando. ¿Ya? En esta época, en la edad contemporánea, se dan también bastantes cambios. Nace la idea y concepto de revolución industrial. Ya después de la Revolución Francesa viene la Revolución Industrial, que se da entre la Edad Moderna y el cambio a la Edad Contemporánea, y que también van a traer muchos avances para el mundo. ¿Ya? Antes también, lo que pasaba con los libros, en esta época también se vivía con la ropa. La ropa en esta época solamente la van a hacer los sastres o los costureros. Luego de eso se da el inicio a las máquinas y las máquinas van a hacer la ropa y también bajan mucho el precio y también van a llegar a más personas. Del siglo XVIII entonces hasta nuestros días vamos a vivir la edad contemporánea. Y dentro de la edad contemporánea vamos a vivir muchos sucesos como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, ¿ya? También en 1990 la caída de la Unión Soviética, ¿ya? Y ahora, desde esa época en adelante, bueno, ya un poco antes, en este caso, la aparición de un país como el imperio del mundo, en este caso Estados Unidos. Estados Unidos hoy en día y desde el año 1980 aproximadamente va a ser el país más fuerte y más poderoso del mundo. Y también el imperio más grande del mundo, ¿ya? Y que también es parte de la globalización, ¿ya? Porque nosotros gracias a la globalización o por culpa de la globalización, una cultura como la estadounidense llega a nosotros. Empezamos el tema de la hamburguesa, comer hamburguesa, el tema de la Coca-Cola y otros temas que se hacen en Estados Unidos pero que se extienden por todo el mundo. Eso se llama globalización. Y eso se da cuando un imperio quiere imponer su forma de vida con el resto del mundo. Y esto se da porque Estados Unidos, como les dije, es hoy en día el país o la nación más fuerte del mundo. Y todo esto se da en la edad contemporánea. Como les dije anteriormente, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, las bombas que se tiraron en Japón por parte de Estados Unidos, nucleares, la Guerra Fría, hoy en día la guerra de Ucrania con Rusia, antiguamente la guerra a principios del año 90, las guerras de Irak, etcétera, etcétera. Todo eso se va a dar en la época contemporánea, la llegada del hombre a la luna, entre otros hechos. Entonces la última etapa de la historia que vamos a ver
va a ser la edad contemporánea y la que estamos viviendo hoy en día. ¿Ya? Hasta aquí, ¿dudas, consultas? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? No, profe. ¿No? De mi parte, no, Ya. profesor. Ya, súper. ¿Van a escribir alguna cosa que les faltó de las diapositivas anteriores para regresar? Profe, ¿podría poner la de la Edad Media? Ya, Por vamos favor. a volver a la Edad Media. Ahí está. Para los que les falta la Edad Media. Profesor, Heródoto era un historiador griego, ¿de Sí. qué siglo? Heródoto del siglo, para no equivocarme, esperen un poquito para no equivocarme, voy a regresar, pero debería ser. Él era un historiador griego, de hecho es el padre de la historia. No sé si parecía que apareció el segundo. Parece que era el anterior. Sí, pero él vivió entre el año 480, si no me equivoco, al 490 antes de Cristo. Ya, ¿Ya? vale. Fue aproximadamente en el siglo IV antes de Cristo, si no Ya. me equivoco. Ya. ¿Ya? Vale. ¿Alguien le falta escribir algo de alguna diapositiva para volver? ¿No? Vamos a volver a ver a la compañera que te estaba preguntando por Heródoto. Heródoto. No, Heródoto vivió entre el 460 y el 4... Perdón, murió entre el 480 aproximadamente. Tiene que haber sido entre el siglo IV antes de Cristo. ¿Ya? La edad moderna y edad contemporánea. Ya. Para las personas que se integraron más tarde, vamos a ver nuevamente el video, dura 3 minutos solamente, ¿ya? Y para los que se le escuchaba cortado, para ver si lo podemos ver nuevamente. Y así que ustedes... Vamos a ver el video nuevamente. A ver esto acá abajo. Y sí. Ya, vamos a ver nuevamente el video de la Buenas historia, ¿ya? vacaciones se puso, jefe. Profe, Ah, ¿por? por la imagen. Ah, no, eso fue que fuese una pasantía a España, a Bilbao, hace un tiempo atrás. Y esa es la foto de mirada desde la universidad. Ah, ¿Por qué lo hice por esa? A ver, ¿por esa? sí, esa misma. Sí, Buenas sí, vacaciones, le dije. esa es el puente de la ría de Bilbao. Y se llama ría Mm. porque es una mezcla de agua dulce con agua salada. O sea, mezcla de río con mar. Por eso se llama ría. Allá se conoce como ría, pero acá se conoce como un estuario. Cuando ustedes escuchen por ahí que es, en este caso, un estuario, es la mezcla del agua salada con el agua dulce. ¿Ya? Ya, profe. Gracias. Como dato curioso, por si quieren, si lo quieren comentar en alguna asado o algo como dato interesante, lo pueden comentar. No sirve de mucho, pero eso. ¿Qué sirve la Vamos historia? a poner nuevamente a las personas que no lo vieron y es principalmente lo que vimos, un resumen de para qué sirve la historia, lo importante que es la historia dentro de nuestra vida y especialmente de nuestra vida diaria, nuestro presente. Porque yo cuando hace un tiempo atrás les hacía clases a los niños más chicos, me decían,
¿cuál es el sentido de la historia? De ver o estudiar algo que ya pasó. Y yo le decía que el sentido de eso es ver algo que sucedió en el pasado para comprender lo que está pasando en el presente. Y para que no volvamos a repetir los mismos errores en el futuro. ¿Ya? La idea de ver esto es que en el futuro no volvamos a repetir los mismos errores. Ni en guerras, ni en matanzas, ni en errores que se han cometido en la historia de la humanidad. Y que existe un registro de esto y aún así el hombre los comete, en el caso de la guerra y todo lo que ustedes saben, ¿ya? Vamos a ir con el video entonces para las personas que no lo han podido ver, voy a llegar más tarde. ¿Para qué sirve la historia? Consejas que vienen desde tiempos muy remotos hablan de la historia como maestra de la vida. Pero ¿nos ha servido de algo aprender historia? Hasta la fecha hemos aprendido a transportarnos a grandes velocidades, comunicarnos al momento desde y hacia cualquier lugar del mundo. Conocemos mucho sobre la vida de nuestro planeta, empezamos a escudriñar nuestro universo e iniciamos el entendimiento de la vida misma con los descubrimientos genéticos. Sin duda, nuestra capacidad de aprender es enorme. ¿Por qué no hemos aprendido a vivir en paz? ¿Por qué no aprendemos a ser justos? ¿Quién nos enseñó a creer que era natural que unos humanos vivan con todos los privilegios y otros sin cubrir sus necesidades? Y si se dice que el pueblo que no sabe su historia está condenado a repetirla, ¿tiene la historia como maestra de la vida algunas respuestas? Cuando pensamos en la historia, es probable que la imaginemos como una simple narración muy larga, en la que todos están de acuerdo acerca de cosas que ocurrieron hace tanto tiempo que no tienen nada que ver con nuestras vidas. Pero en realidad, la historia es importante en nuestras vidas. Nuestra historia personal es parte de una historia más grande. Lo que hacemos a diario está condicionado por todo lo que pasó antes, y esas actividades también van construyendo la historia todos los días. Por otro lado, la historia forma parte de nuestra vida porque la aprendemos en las escuelas, aunque esas dos historias no parecen juntarse siempre. El contarse historias unos a otros para compartir experiencias vitales es un proceso esencial para comunicar y recrear de todos esos valores, costumbres y significados que llamamos cultura. Sin embargo, no hay una historia única y verdadera. Las fuentes de la historia son muchas y diversas, que van desde el propio hogar, la escuela, medios de comunicación, iglesias y más. Fuentes con distintos enfoques y estilos, y también con diferentes intenciones. Cuando la historia, ya con mayúsculas, se vuelve propiedad de las instituciones, se convierte en un instrumento de poder. Por eso, lo más común es que la difusión del conocimiento histórico responda a los intereses de quienes difunden o se proponen enseñar su versión de la historia, ya sea en la escuela, la televisión u otros medios. Por eso, la historia que se escribe para los libros escolares suele ser muy diferente a la realidad. Entonces, ¿es posible encontrar respuestas en la historia? ¿Respuestas 100% ciertas? No. Pero sí experiencias que pueden explicarnos cómo actuamos a diario y en el futuro referentes que debieran ser tomados en cuenta en cada decisión que tomamos. Enterarnos de que lo que sabemos de historia puede no ser 100% cierto nos ha confundido más. Si es así, ¡excelente! La historia con sus modos de escribirla, difundirla y aprenderla se nos presenta como un proceso confuso y complejo, plagado de opiniones, inconsistencias y contenidos no siempre confiables. Hay que desconfiar de las historias que se presentan como las únicas verdaderas. Conocer otras versiones, siempre sabiendo que lo único seguro es la incertidumbre. Y estar seguros de esa incertidumbre ya es una certeza de la que podemos partir. Curiosamente. Ya. Para los que no ven el video, ¿alguien está levantando su mano? ¿Alguien para hacer alguna consulta o tiene alguna duda? Profe, una compañera dijo que se tenía que retirar. Ya, no hay problema. ¿Hay alguna duda, alguna consulta que me quieran hacer? ¿Alguna duda, alguna consulta? Si soy muy rápido me avisan. Esto para mí es más o menos nuevo de hacer clases online porque hasta un año atrás solamente presenciales. Ya online de repente se pierde el feedback de ir conversando, de ir hablando.
Entonces muchas veces se pierde eso. ¿Dudas, consultas? Personalmente ¿Alguna yo, duda, alguna claro. consulta? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Ninguna? Ya, No, profe, gracias. ya. Vamos a ahora. A ustedes les faltan los libros, ¿cierto? O no todos tienen los libros, ¿cierto? Yo no tengo libro. Ya. Yo tampoco tengo libro. Ya, Yo sí, muchas tampoco. veces los que no tienen libro. Ya, porque la idea era dejarles una tarea para trabajar en el libro, porque es que fuéramos trabajando en clase y después en el libro y después las compartiéramos. Entonces voy a tener que, porque mi idea es hacer clases hasta las 8, que clases así como está haciendo ahora, relatando la clase y después ir trabajando en el libro. Pero en este caso, si ustedes me dicen que no tienen los libros, no, ¿cómo se llaman? No nos sirve de mucho, ¿ya? Ahí regresé, ya. Entonces, lo que vimos hoy día era una introducción así bastante general a lo que es la historia, de qué sirve, qué es lo que hace, cómo funciona como ciencia y principalmente en este caso, cuáles son las áreas que delimita y también cómo se divide en este caso la historia. Vimos que la historia es una ciencia, ¿cierto? Es una ciencia que estudia los hechos que ocurrieron en el pasado. Y la idea siempre de la historia, aunque suene muy cliché, es estudiar los hechos del pasado para verlo en el presente y para proyectar nuestro futuro. Siempre la idea de la historia va a ser esa, ¿ya? Entonces, ustedes me dicen que no todos tienen los libros, la idea es ir trabajando. ¿Ustedes los van a tener dentro de lo próximo? ¿Los van a ir a buscar? ¿O se los van a entregar? ¿Cómo va a hacer eso? Profe, No, es profe, imposible para ir a consulta. buscar la Rancagua, profe. Imposible yo buscar la Rancagua. Dígame, ¿quién quiere hacer una consulta? Lo que pasa es que yo tengo el libro, pero obviamente digital descargado, y lo que sigue después para hacer los ejercicios es el tema del plato de comida favorito. No, es que lo que pasa es que hay algunas partes que las vamos a ir saltando, porque algunas no son tan esenciales trabajar. Claro, quizás para esa del plato favorito la vamos a hacer la otra clase, porque ahí tenemos que ver el tema de la mezcla. En este caso, cuando veamos la mezcla de las culturas, cuando vemos los pueblos originarios, que va a ser la otra clase, ¿ya? Que siempre se da en la primera clase presencial eso, pero como les digo, como ustedes son online, vamos a ir trabajando de otra forma, ¿ya? No, hay pregunta Giselle, profe, ¿sirven los de mi hija ya en primero medio? No, porque los libros de enseñanza media de niños, en este caso menores de edad, no son los mismos de la educación de adultos. Los de la educación de adultos son diferentes, tienen mucho menos texto y son más para trabajar en el libro. Son más para ir trabajando. Por eso son especialmente para adultos, ya no son los mismos. ¿Alguien tiene otra consulta o otra duda? Profe, igual yo voy los días sábados también a las Ya, clases eso también es presenciales. importante. Si alguien quiere ir el día sábado a clases, y solamente si alguien quiere y puede, también sería bueno que fueran para ir trabajando muchas veces algunas cosas. Más adelante, cuando ya se acerque la hora del examen, yo voy a hacer un repaso general de lo que va a entrar en el examen. En este repaso la idea es que vayan sí o sí, traten de ir, si no igual lo voy a hacer online, pero no va a ser tan igual que hacerlo presencial, ¿ya? Pero vamos a ir trabajando de las dos formas de igual manera, ¿ya? Si no pueden ir presencial, online va a ser muy similar o casi igual a lo que vamos a trabajar el día sábado presencial, ¿ya? ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta que me quieran hacer respecto a las clases?
¿Alguien tiene profe, activado el micrófono? yo lo Dígame, acabo de activar. dígame. Profe, ¿qué tan asertivo o qué tan seguro se puede hablar del pasado? ¿Qué tan asertivo es el pasado a lo que se habla de ahora? ¿En qué Por sentido? ¿Qué tan seguros se puede decir de lo que se habla de antiguamente? Lo que pasa es que la historia se maneja principalmente por fuentes, ¿ya? La historia no se maneja por relatos. Los relatos son importantes en los hechos históricos, sí, pero no es la base de la historia. La base de la historia son las fuentes. Hay fuentes históricas que son primarias y secundarias. Principalmente una fuente importante de un hecho histórico es, por ejemplo, si yo hablo del descubrimiento de América, voy a tomar como fuente histórica fidedigna una carta que envió uno de los navegantes que iba con Colón en La Niña en la Pinta o la Santa María y que iba contándole que iba pasando en el barco. O un diario de registro de algunos de los tripulantes de esas naves de lo que iba pasando. Y esos registros existen, están, y pueden dar cuenta de las realidades históricas de esa época, como por ejemplo que iban llegando, que les faltaban algunos días para llegar y quedaron sin comida, que se comían las ratas que habían en el barco porque no había comida, que no había agua, etcétera, etcétera. Todo eso nos puede dar un contexto histórico y también buscar otro tipo de relatos y de fuentes, y todo eso se mezcla y se estudia para dar como resultado un hecho histórico específico. ¿Ya? Por eso la historia es una ciencia, porque va a estudiar un hecho histórico con todas sus variables, y de ahí va a dar una conclusión o un resultado. Entonces los hechos históricos son la mayoría bastante fidedignos, no idénticos, pero lo más fidedignos posible. Pero Igual que hay historias, Como, profesores, que a veces son historias que nosotros sabemos, pero son diferentes a las que nosotros nos contaron o las que leímos cuando chicos los libros, pues, son claro, diferentes a las de ahora. claro, es que como yo le decía, porque por ejemplo yo le puedo contar un relato de algo, pero ese relato no es un hecho histórico, es una percepción de lo que yo creo que pasó o de lo que yo viví. Por ejemplo, si yo le voy a poner un ejemplo, si yo le digo a mi mamá, por ejemplo, le digo a mi mamá, por ejemplo, que la UP no fue una época tan mala, ella me va a decir que no, porque ella hizo fila para comprar los alimentos, hizo fila para esto, no había alimento, pero si yo le explico que todo eso tiene un trasfondo histórico, que Estados Unidos participó en el golpe de Estado, que hubo bloqueo de parte de Estados Unidos y de Inglaterra de los alimentos. Entonces, muchas veces las historias o relatos que podemos nosotros tener de la historia siempre van a estar manipulados o van a estar como influenciados por lo que uno vive, siente, piensa o quiere pensar o quiere sentir, o nuestra visión política, social de la historia, ¿ya? Entonces todo eso se va a dar dependiendo del relato que uno dé. Por eso le vuelvo a repetir, los relatos históricos siempre son una parte de la historia, pero no es una parte principal de la historia, ¿ya? Los relatos históricos son parte de la historia, pero no lo más importante, sino que hay fuentes históricas que son más fidedignas que eso, y con todo lo que eso conlleva se construye la historia, con relatos y con fuentes, ¿ya? O sea, la historia es contada por los que ganaron. Claro, Profe, muchas veces se dice que la historia es contada por los pensadores, pero siempre va a existir una historia paralela que también cuenta la otra parte de la historia. Muchas veces se dice que la historia es los que contada por los perdieron ya pensadores. están muertos. Claro, pero siempre va a existir un registro, siempre va a existir algo que nos va a dar cuenta del hecho preciso o lo más cercano a la precisión posible. ¿Y el debate del Jesús Pero, histórico, profe? disculpe, ¿El debate del Jesús histórico? eso también es un tema, porque si uno se va a la historiografía netamente y la historiografía pura, va a tomar a Jesús más como
una persona que marcó algo dentro de la historia, que una persona que tenía poderes supuestamente. Con esto no estoy defendiendo a nadie, sino que estoy hablando desde la historiografía. Lo van a tomar como un ser histórico más que con un ser religioso. ¿Ya? Y Profe, también, algo más verídico se le llama hecho histórico legal al tener respaldo de documento, algo así. claro, no, es que en este caso los hechos históricos son hechos históricos. Existe un registro, por ejemplo, que Cristóbal Colón llegó el 12 de octubre de 1492 a Centroamérica. De eso hay registro. Y hay registros de varias personas. Entonces, cuando hay un registro específico de un hecho histórico, eso es un hecho histórico, sí o sí. Pero, por ejemplo, cuando hay hechos que son un poco más antiguos y no hay un registro de ellos, es por eso lo que pasó en la prehistoria también tiene un periodo más grande, porque no hay una exactitud en qué siglo pasaron los hechos ni cómo se fueron dando. Porque gracias en este caso a la escritura nosotros podemos tener acceso al registro de los hechos históricos y de cómo fueron sucediendo. Profe, la historia es contada como, o sea, con el tiempo puede ir cambiando la historia. Claro, claro. Por O sea, el ejemplo, relato, si alguien relata una historia, lo mismo que yo tiene un rumor y se lo ¿ya? cuento a una persona, esa persona lo va a contar de diferentes formas. Claro, O porque en sea, este al caso, final, claro, al final va a ser por 10 personas o por 100 personas y no va a ser la misma historia. claro, va a estar manipulado. Por eso le digo, por eso lo que usted me está hablando es un relato histórico. El relato histórico es una parte de la historia que muchas veces no se toma mucho en cuenta por lo mismo que usted dice, que se puede manipular y también se puede hablar desde la emoción o se puede hablar desde la visión específica de alguien. En cambio, cuando se habla de un hecho histórico, es cuando existe un registro histórico de que el hecho se dio como en el lugar y en el espacio y tiempo específico. Y de eso después se van a estudiar las variables que eso tiene, variables sociales, económicas, políticas, y todo lo que va a tener como entorno ese hecho histórico. Claro, porque usted tocó un punto muy que está en la retina de los chilenos, o sea, tocó el tema de Allende, o sea, del gobierno. Claro, sí, es Claro, que que siempre, la gente se acuerda de que hacía fila, pero no ve el trasfondo de lo que realmente pasó. Es claro, lo es que que ese es un, quieren, claro, es lo que quieren que nosotros sepamos, ¿no? claro, Pero es que no, en ese caso yo le di ese ejemplo porque, claro, es un ejemplo vivo de lo que puede ser un relato histórico. Como le digo, tengo en ese caso el recuerdo de lo que me cuenta mi mamá, de lo que pasaba, o yo tampoco le puedo decir a mi mamá, oiga, pero esto pasó así, así, porque ella vivió otra parte o otra etapa de historia, pero en el fondo hay un trasfondo histórico, social, político y económico detrás de ese hecho, no solamente la vivencia de escasez, la vivencia de la inflación, la vivencia de todo lo que se dio en esa época entre 1970 y 1973. claro, pero Profe, entonces, lamentablemente la historia se está volviendo a repetir, pues, profe. Claro, La gente no tiene memoria, bueno, por algo no sé en qué gobierno querían prohibir historia. No querían que, claro, no querían profe, que supiéramos qué entonces, estaba pasando. dígame. entonces una mala información de la historia puede afectar a las edades. Claro, porque en este caso, por ejemplo, la otra cosa importante es que la historia también es cambiante. Muchas veces se van sabiendo nuevos datos de la historia y van cambiando algunas cosas. Por ejemplo, hasta hace no mucho tiempo se daba por sentado de que los españoles fueron los primeros y los únicos que llegaron a América, antes que nadie, y eso hace mucho tiempo se comprobó que no era así, sino que hace 1000 años o 1200 años antes que llegaran los españoles a América, habían llegado los vikingos, los chinos, los árabes, ¿ya? Y habían llegado y habían estado en América, se habían quedado y luego se habían marchado. Entonces, la historia también es cambiante dependiendo de los datos que se van encontrando. ¿Qué tan cierta, profe, es lo que dicen? Que Colón viajó una ruta que ya estaba, claro, estaba trazada por los Sí, vikingos. sí, Claro, pero bueno, por eso le decía, que lástima que esto no se dé presencial, porque estaríamos en una conversación más interesante, que ya es interesante, pero mucho más. Por ejemplo, existe también una tesis que no sé si es muy poco conocida, que se habla del viajero, que es un viajero incógnito.
¿ya? Este viajero incógnito fue una persona que viajó a América antes de Cristóbal Colón, y él fue el que le entregó toda la ruta y todo, en este caso, las indicaciones de cómo llegar a América. ¿Ya? Entonces él, obviamente, tomó, en este caso, esas indicaciones, tomó esa ruta, tomó esa forma de ir a América, y con eso convenció en este caso a los reyes para que le dieran un financiamiento a la expedición, porque hasta esa época nadie quería financiar en este caso esta expedición a este nuevo continente o esta nueva ruta. También recuerden que Cristóbal Colón muere sin saber que había llegado a un nuevo continente, o había descubierto un nuevo continente. Él siempre piensa que va a llegar a la India. Su idea es de llegar a América y buscar una nueva ruta comercial o una ruta alternativa para poder llegar a la India. Por eso cuando él llega a nuestro continente llama a las personas que vivían acá indios, porque él piensa que ha llegado a la India. Él se muere pensando que llegó a la India, ¿ya? Y Claro, eso pero también profe, es una consulta, claro, eso, bueno, a pesar de todo eso, igual fue cuestión, está siendo cuestionado lo de Colón, por porque eso. bueno, dicen que él igual, claro, él igual ya venía con una ruta ya trazada, que este era parte del continente sudamericano, o sea, bueno, es lo que yo leí, o sea, Claro, sí, sí, sí. claro, por eso Él, está claro, siendo cuestionado hasta el día de hoy, pues, hasta el día de hoy ya está cuestionado. como le digo, él nunca supo que descubrió América. Él siempre pensó que había llegado a la India. Él siempre hizo este viaje pensando en buscar una ruta alternativa a la India. Pero también existe esta tesis de una persona que viajó a América antes y le entregó todas las rutas para que Cristóbal Colón pudiera llegar acá. Y con ese convencimiento pudo también dar como un asentamiento para que los reyes financiaran su viaje. Ya, porque mal que mal, lo que hizo Cristóbal Colón fue buscar un financiamiento de su empresa. En esa época había muchas empresas de rutas y muchas empresas de descubrimiento, ya, pero que tenían que ser financiadas. Claro, o sea, si miramos hoy en día se repite lo mismo, o sea, las empresas mienten o se coluden para poder agarrar algún proyecto, alguna cosa, o sea, eso sigue la historia, por eso la historia Claro, sirve. claro, Sí, por eso. todo se repite. Claro, lo que podemos pensar en este caso es que Cristóbal Colón sería el primer contratista de la historia, porque en este caso fue una empresa que él creó para prestar un servicio a la corona española. Y en este caso él prestaba un servicio, que en este caso era descubrir un territorio, y un porcentaje importante de esa riqueza y ese territorio pertenecía igual a la corona española. Claro, pero hace de engaño, o sea, Claro. claro, sí. Así que Es eso. es la idea. Sí, así que eso, muchas gracias por escucharme, por tener también esta conversación que fue muy grata, muy interesante. Espero les haya gustado la clase y nos vemos la otra semana. ¿Ya? Un Muchas gusto haber gracias, estado con profe. ustedes. Muy entretenido. Que estén muy bien. Un Profe, abrazo a usted, todos y a todas. profe, Gracias, profesor. Dígame, Chao. Gracias, profe, estuvo buena profe, la clase, estuvo dígame. muy buena. ¿usted va a estar el sábado acá o no? Sí, también voy a estar el sábado. Voy a dar Vale. clases presenciales y online. Pero Vale, este sábado hace clase. Sí, este sábado igual. vale. Vamos a tratar de ir. Ya, ahí lo Yo vamos a creo ver que sí, entonces. depende del horario, pero sé que sábado voy. Ya. Vale, profe, Un gracias. abrazo, que estén muy bien. Chao, profe, Cuídense. gracias. Chao, profe. Hasta Chau, luego, chau. profe, que esté bien. Chao. Chao. Gracias. Profe. Chao. Noches. Buenas noches.